Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Hola, si me pueden por favor confirmar que se escuche Sí, José, sí correctamente. se oye. Gracias, gracias, José. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión correspondiente al tema de racionalismo, empirismo y criticismo. En esta ocasión, bueno, pues vamos a ver propiamente, vamos a iniciar, quisiera iniciar con la actividad que se espera ustedes estén realizando. Déjenme, se las comparto, permítame tantito. Ahí estamos viendo la portada, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ahí está la portada. Muy bien. Ok. En esta ocasión nos corresponde realizar un foro. Este foro, la fecha límite, de hecho, el foro ya está habilitado desde este lunes, desde el día de ayer, y tiene como fecha límite el día 2 de marzo. Si ustedes ven ahí, la fecha límite es el 2, pero se ha ampliado al día 3 de marzo hasta el lunes 3. Entonces, si ustedes ven ahí, de hecho ahorita les voy a compartir la pantalla de la plataforma para ir viendo. Esta parte que dice aquí, fecha esperada lunes 3 de marzo, es la fecha límite. Ustedes ya pueden ir participando, ya por ahí, pues en uno de los grupos he visto que ya han estado realizando sus aportaciones, entonces, bueno, pues espero que puedan ustedes ya ir realizando sus aportaciones. ¿Qué es lo que van a hacer? En primera instancia, pues hay que leer este tema que se llama ¿De dónde viene lo que sabemos? Del libro de Costa, ese libro de filosofía del autor Costa, de Editorial Maipue. Y las páginas que se necesita que ustedes lean es desde la página 122 a la 130. Este libro, así tal cual, ustedes copian aquí esta información y lo buscan en la biblioteca virtual. Una vez que hayan leído esa información, en esas páginas ustedes van a encontrar información relacionada a este tema que vamos a ver el día de hoy, que es el racionalismo, el empirismo y el criticismo, es decir, de qué forma el ser humano pues adquiere el conocimiento. Entonces, una vez que ustedes hayan leído esa información, pues ahora sí van a realizar, a contestar estas preguntas. Aquí en las primeras nos dice que el racionalismo sostiene que el conocimiento se adquiere por medio de la razón y de la deducción, mientras que el empirismo defiende que proviene de la experiencia sensorial. Vienen dos preguntas en esta primera. Dice, ¿cuál de estos enfoques consideras que ofrece una explicación más sólida sobre cómo adquirimos el conocimiento? Es decir, si ustedes consideran que es correcto la forma de concebir que el ser humano adquiere conocimiento, que es el racionalismo por medio de la razón y la deducción, o si es meramente el empirismo. La siguiente pregunta nos dice, ¿existen situaciones en las que uno sea más aplicable que otro? Bueno, pues hay que indicar algún ejemplo en donde ustedes consideren cuando ustedes creen que estamos aplicando la razón, cuando estamos aplicando la empiria, ¿verdad? Es decir, para bien de poder adquirir en este caso conocimiento. Y la siguiente pregunta nos dice, la otra rama, que es el criticismo, que aquí nos dice que hace mucho énfasis en la importancia de una reflexión crítica sobre nuestras propias limitaciones cognitivas, nuestros prejuicios que influyen en la comprensión del mundo, y nos pregunta también
¿Cómo podemos aplicar esta idea en nuestra vida cotidiana, en nuestra interacción con la información que recibimos? Y de qué manera esta rama, que es el criticismo, puede ayudarnos pues a discernir entre diferentes puntos de vista y fuentes de conocimiento. Aquí, esto sería dar respuesta a estas preguntas. Hay que citar, ahí viene un punto muy importante en donde se les indica que hay que citar correctamente la fuente. Si en primera instancia, bueno, pues la fuente principal es esta, ¿verdad? El libro de filosofía de Costa, de editorial Maypueb. Pero si ustedes consultan alguna otra fuente, hay que citarla, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que ustedes realicen su aportación y que incluyan, pues, la referencia, ¿verdad? Si no saben cómo citar, aquí les he compartido un enlace que es un generador de citas en ese formato, ¿sí? De citas en formato APA. ¿Ok? Entonces, está muy sencillo. Ustedes, en ese generador, si ustedes consultan alguna página web, por ejemplo, pues les va a ayudar a que lo citen adecuadamente o que generen la referencia en este formato, porque es uno de los puntos que también se va a considerar. También otro de los puntos es que se deben de realizar al menos 2 réplicas a las aportaciones de sus compañeros. Esto es, bueno, pues hay que comentar sus puntos de vista, ¿verdad? Sus ideas de una manera respetuosa, argumentada. Hay que evitar respuestas de estoy de acuerdo, ¿verdad? Incluso también, pues hay que evitar ese tipo de respuestas en las cuales me parece correcto lo que has explicado, muy buena aportación, o sea, porque eso realmente no nos está aportando realmente nada, ¿verdad? O sea, ustedes, eso es una forma como que de calificar, ¿verdad? La aportación que ha realizado su compañero y eso es lo que no se debe de realizar en este foro. Lo que se debe de realizar es que ustedes lean, ¿verdad? Las explicaciones que ha dado su compañero y en base a eso, bueno, si están de acuerdo, coinciden en alguna idea que su compañero ha externado, que indiquen por qué razón, ¿verdad? Esto es la justificación, la argumentación de por qué ustedes están, pues, de acuerdo en esa idea, ¿verdad? Esto para que esa aportación, pues, sea considerada, ¿verdad? Como, pues, como tal, como una aportación que esté muy bien fundamentada y que pues obviamente va a aportar en este caso al foro. ¿Ok? Entonces, ahí, bueno, pues les he puesto consejos adicionales que lean con atención antes de responder para asegurarse de que sus comentarios aporten valor a la discusión, que eviten correcciones innecesarias o juicios sobre la opinión de sus compañeros, es lo que les comentaba, ¿verdad? No emitan juicios, no emitan esta parte de solamente decir, has hecho muy bien tu aportación, felicidades, o sea, no. Ese tipo de aportaciones no va a tener ningún punto, ¿verdad? Entonces, hay que decir, leer las aportaciones que hayan realizado sus compañeros y ver en qué coinciden y en qué no, ¿verdad? Esto es pues para aplicar en este caso, tratar y sobre todo aprender a argumentar, en este caso, bueno, pues nuestras puntos de vista, ¿ok? Y ¿qué criterios de evaluación son? Bueno, pues al responder las preguntas, si vienen todas correctamente con su referencia, en este caso, bueno, que den respuesta a las preguntas, pues tendrían los 4 puntos. Si incluyen las referencias bibliográficas en formato APA, los 2 puntos. Si realizan las 2 réplicas de sus compañeros, pues serían 2 puntos. Si nada más hacen una, pues 1 punto, ¿verdad?
Si tienen una redacción clara, sin errores de gramática, de sintaxis, pues también serían un punto. Y pues sin errores de ortografía, otro punto más, ¿verdad? Para que nos dé un total de 10 puntos totales. Entonces, pueden ir participando, dando lectura al material, vayan realizando sus aportaciones, porque luego, pues, de manera que puedan realizar a lo mejor una aportación hoy y para el fin de semana las otras dos que les hagan falta, ¿verdad? De manera que, bueno, pues esto vaya pues avanzando en este caso, en este espacio. ¿Cómo van a realizarlo? Bueno, pues como lo realizaron en el anterior foro, hay que darle clic aquí en responder réplica para empezar a realizar sus aportaciones de manera individual. No sé si tengan alguna duda en relación a la actividad que corresponde esta semana, que es el foro. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos, chicas? Muy bien. En dado caso, digo, bueno, pues esta sesión está siendo grabada para aquellos que no se puedan conectar en este momento. Si les llega a surgir alguna duda, con toda confianza, recuerden que por medio del mensajero, bueno, pues podemos estar viendo específicamente la duda que ustedes lleguen a tener para el desarrollo de esta actividad. ¿Ok? Muy bien, bueno, pues vamos entonces a pasar a la parte de la explicación de este tema. Déjenme, me paso a compartir material. Bueno, entonces ahí ya vimos la actividad que se espera ustedes estén desarrollando en esta semana que va a ser el foro. También recordarles, ¿verdad?, que el día de mañana es la fecha límite para aquellos que no han presentado el examen parcial. El día de mañana es la fecha límite para su presentación. Entonces, pues todavía tienen oportunidad estas horas o todavía el día de mañana. No dejen de resolverlo para aquellos que no han todavía presentado su examen, ya que pues sí es una cantidad de puntos muy importantes que vale lo que es el examen parcial. Y bueno, pues resume estos primeros temas que hemos visto de nuestra asignatura, que es filosofía. Por ahí vía mensajero también les comentaba y les estuve recordando que les preparé un material de un temario con el cual, bueno, pues ustedes podían repasar los conceptos más importantes para que, bueno, pues tuvieran más frescos los conceptos que obviamente, bueno, pues se van a ver en ese examen parcial, ¿ok? Entonces, bueno, pues solamente recordándoles para que aprovechen para los que todavía pues no hayan presentado en este caso su examen. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Como les comentaba, estos temas relacionados al racionalismo, empirismo, criticismo. Vamos a ver que, bueno, la filosofía como disciplina para comprender el mundo y nuestra relación con él, pues hemos ido viendo que a lo largo de la historia se ha analizado el surgimiento y la evolución de diversas corrientes de pensamiento, ¿verdad? Entonces, tres de las más influyentes de la época moderna, pues van a ser estas que vamos a ver el día de hoy, que es el racionalismo, el empirismo y el criticismo. A ver, permítame porque todavía escucho por ahí que se están conectando. ¿Vale? Entonces, en este caso, el racionalismo se va a caracterizar por atribuirle un papel muy importante a la razón como pues esa fuente principal del conocimiento. Vamos a conocer pues a sus representantes filósofos como René Descartes,
Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, por ejemplo, pues ellos argumentaban que la mente humana poseía ideas innatas y que podía llegar a la verdad por medio del razonamiento deductivo. En el caso de esta corriente, bueno, pues aboga por la existencia de verdades universales y necesarias que se pueden descubrir mediante el uso de la lógica y de la razón. Por otro lado, pues tenemos lo que es el empirismo, que destaca pues esa importancia de la experiencia sensorial en esta adquisición del conocimiento. Y aquí pues vamos a conocer a personajes como John Locke, como George Berkeley, como David Hume, que, bueno, pues ellos argumentaban que la mente es una especie como de pizarrón en blanco que al nacer, pues todas nuestras ideas que pues conforme va creciendo el ser humano, van en este caso proviniendo de la experiencia. Entonces, aquí está esta rama que es el empirismo, pues cuestiona la existencia de verdades innatas, destacando la observación y la experimentación como pues esas vías importantes para poder entender el mundo. Y finalmente lo que es el criticismo va a representar pues una especie de unión, podemos decirlo, de reconciliación entre lo que es el racionalismo y el empirismo. Y aquí su principal representante, pues vamos a conocer a Immanuel Kant, que fue uno de los filósofos pues más influyentes en la historia de la filosofía en relación pues también a esta rama, a este tipo de ideología, ¿verdad? Porque él propuso que el conocimiento se forma a través de una síntesis entre la razón y la experiencia. Y él pues afirmaba que nuestra mente organizaba y estructuraba la información sensorial para crear el conocimiento, pero aún así pues estábamos limitados por ciertas categorías y formas. Y en este contexto pues vamos a explorar más a fondo estas tres corrientes filosóficas. Vamos a conocer, como les comentaba, pues a estos filósofos destacados, cada una de sus puntos de vista, ¿verdad? Ya que pues cada una de estas corrientes aporta todas estas visiones o puntos de vista o perspectivas diferentes, tratando de ayudarnos pues a entender sobre todo esa complejidad de lo que es el pensamiento, en este caso, bueno, de lo que ya se conoce como filosofía moderna. El comienzo de la filosofía moderna pues va unido a una serie de factores históricos que van a condicionar un cambio de mentalidad y a suponer una nueva forma de pensar, sobre todo en lo referente pues al ser humano. Entendido ahora pues como podemos decir ese ser racional, autónomo, y sobre todo a su posición dentro de la naturaleza. Entonces, aquí acuérdense que veníamos de lo que es la parte de la filosofía, en este caso de lo que es la parte del Renacimiento, ¿verdad? En donde el ser humano era el centro del universo. Ya en la filosofía moderna, el principal problema de la filosofía, en la cual pues se va a enfocar toda su forma pues de analizar, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de razonamientos, pues va a ser al conocimiento. Entonces, aquí vamos a ver, ¿verdad? Que este tipo de filosofía se va a definir como esa intención de llegar a los mismos términos de implicación intelectual para resolver problemas que van a surgir de todos estos movimientos que se generaron, como fue la revolución científica, ¿verdad? Y bueno, pues aquí vamos a ver que grandes pensadores y filósofos, bueno, pues van a centrarse básicamente en la forma en la cual el ser humano pues va a adquirir, en este caso, el conocimiento, ¿verdad? Y así pues vamos a empezar por lo que es el racionalismo.
El racionalismo viene a ser esa corriente de la filosofía que va a defender la primacía de la razón para conocer la verdad. Esta comienza en el siglo XVII y es el filósofo francés René Descartes, pues considerado su principal exponente. Y a partir pues de ciertos principios innatos de la razón, el ser humano puede enfrentarse a ese entendimiento, a ese dominio de la naturaleza, construyendo pues ese saber desde ciertas, podemos decir, regularidades matemáticas. Aquí René Descartes, como mencionamos, fue su principal exponente. Él fue un pues físico, fue matemático, fue astrónomo, considerado pues uno de los filósofos más importantes de la historia y el padre del racionalismo. Él elaboró esta frase famosa, pienso, luego existo. Intentó incluir a la filosofía pues algunos aspectos de la ciencia y de las matemáticas. Y según él, pues decía que había dos maneras de conocer. La intuición, que sería una especie de método por el cual se procede lógicamente de lo universal a lo particular, y la deducción, que según él la deducción es un proceso de razonamiento que permite llegar pues a ciertas premisas conocidas con certeza. Es una especie de sucesión de intuiciones que se van encadenando de una manera pues rigurosa, proporcionando un conocimiento cierto y sin lugar a dudas. Y él, bueno, propuso crear un método que nos permitiera acceder a ese conocimiento con el rigor de los procedimientos geométricos, ¿verdad? Así, él elaboró el método que consta de 4 reglas. La evidencia, en donde pues indica que solo debe de aceptar como verdadero lo que se le presente como claro y distinto. El análisis, que esto consiste en dividir nuestro objeto de estudio en tantas partes menores como sea posible para poder resolverlo. La síntesis, que sería conducir con orden los pensamientos desde, podemos decir, desde lo más simple a lo más complejo. Y la enumeración, que sería revisar los pasos dados para asegurarnos de no haber cometido ningún error. Esa sería la forma en la cual, pues, él trata, ¿verdad?, de poder, de cierta manera, analizar, ¿verdad?, pues, todo lo que quisiéramos llegar, en este caso, a conocer. Ahora bien, también otro de los exponentes, en este caso, de este tipo de corriente fue Gottfried Leibniz. Él, bueno, fue un filósofo matemático alemán, el cual, bueno, pues desarrolló lo que se conoce como la teoría de las mónadas. Él decía que las mónadas eran una especie de sustancias individuales e inmortales que constituían la realidad y que cada mónada era única, que reflejaba el universo desde su punto, pues podemos decir desde su propio punto de vista, que las mónadas eran simples, que no tenían partes, que no podían ser divididas. Algo así como lo que entonces Demócrito decía, ¿verdad?, en torno a la definición de los átomos. No sé si se acuerdan de la teoría atomista, ¿verdad? En este caso, Leibniz, bueno, pues también eh, considera, ¿verdad?, este punto, pero él le denomina mónada. Entonces, según él, pensaba, ¿verdad?, que Dios había creado un universo compuesto de una infinidad de mónadas y que la armonía preestablecida aseguraba que todas las mónadas estaban sincronizadas, a pesar de que no tenían influencia directa entre sí. Él propuso también el principio de la razón suficiente, en donde decía que nada sucedía sin una razón suficiente, y esto pues significaba que cada evento tenía una explicación o una causa que lo hacía necesario y comprensible. Y este principio pues es central en su filosofía porque subraya su creencia en la racionalidad y el orden del universo. ¿Sí? Eh, También, bueno, en este caso ellos fueron los dos máximos exponentes que pudiéramos decir
de lo que se considera como, en este caso, el racionalismo. Por otro lado está el empirismo, que es una doctrina filosófica que considera, como su nombre lo dice, la experiencia sensible como la única fuente de nuestros conocimientos, ¿sí? Aquí, bueno, vamos a ver que algunos de los principales exponentes, pues, fueron George Berkeley, David Hume, Thomas Hobbes, John Locke, y estos a su vez se dividieron en empirismos idealistas y materialistas. En cuanto a lo que es el empirismo idealista, pues este limita la experiencia a un complejo de sensaciones o representaciones, negando que el fundamento de la experiencia es la naturaleza material. Por su parte, el empirismo materialista considera que los objetos de la naturaleza material pues son el fundamento de esa experiencia sensible, ¿verdad? Y las principales características del empirismo como corriente filosófica pues son que el conocimiento subjetivo, que se basa en la experiencia de un individuo, en su percepción de la realidad, que los conocimientos se nutren en base a experiencias internas, pensamientos, emociones, ¿verdad? Y externas, que en este caso sería lo material, lo físico, y se contrapone obviamente al racionalismo. La mente no posee ideas naturales, sino que éstas deben adquirirse mediante el conocimiento que, al ser provisto por las experiencias, pues es limitado, ¿verdad? Entonces, el método de aprendizaje es experimental, es inductivo. En este caso, para lo que es esta corriente que es el empirismo. Y aquí, como mencionamos, de los principales representantes, pues tenemos a John Locke, que él, bueno, pues fue un filósofo nacido en Inglaterra. Él fue padre del liberalismo político, es considerado pues uno de los principales referentes de ese movimiento empirista, y sus obras pues fueron de mucha influencia para los pensamientos de grandes filósofos y escritores, ¿verdad? Eh, Aquí, bueno, pues es una de las principales figuras de esta corriente, que es el empirismo, que como hemos mencionado es un movimiento filosófico que defiende el conocimiento, que en este caso el conocimiento humano parte de la experiencia, ¿sí? Y bueno, pues también en torno a lo que es el liberalismo político, bueno, pues él también dentro de sus influencias también fue pues de cierta manera dentro de su pensamiento establecía que la soberanía no estaba en manos del rey, sino en la sociedad. Defendía mucho la separación de los poderes, ¿verdad? Entre el monarca y el parlamento. Y pues dentro de todas sus formas de pensar, él pedía de cierta forma la igualdad. Decía que todos los individuos, pues aunque fuesen reyes o nobles, estaban sometidos a las mismas leyes y en el mismo grado, que las leyes pues se habían hecho para los hombres y no los hombres para las leyes. Así pues, bueno, pues hizo mucha crítica al absolutismo. Esto pues lo convirtió en un enemigo público, ¿verdad?, en Inglaterra. Y así pues, bueno, pues tuvo que ser exiliado, pero bueno, pues años después regresó eh, al asentarse en este caso la primera monarquía parlamentaria del mundo en Inglaterra, y obviamente pues el fin del poder absoluto en este caso de los monarcas es que bueno, pues pudo él regresar. En el caso de George Berkeley, bueno, pues él fue un filósofo irlandés, él también fue un obispo, ¿verdad? Científico, también es conocido por su filosofía empirista, idealista, pensaba que las ideas, las cualidades sensibles, los objetos sensibles o los objetos y las cosas que percibimos en torno a nosotros son objetos pasivos que no pueden ejercer ninguna influencia real los unos en los otros. Es decir, que la naturaleza no es activa. Entonces, él decía que no se podía demostrar la existencia de la realidad a partir de las percepciones, de ahí que la realidad era mental y que se componía exclusivamente de ideas. Según él, decía que pues no captábamos realidades, sino más bien percepciones.
Además que las percepciones solo podían existir dentro de la mente, no afuera, ¿verdad? Que si algo no era percibido directamente, pues no se podía demostrar su existencia. Por ejemplo, pudiéramos decir que atendiendo a la forma de razonar de George Berkeley, ¿verdad? Pudiéramos decir nosotros o tratar de razonar, ¿verdad? Según esta forma. Si nosotros no estamos viendo o no estamos percibiendo la existencia de las personas que viven en el otro lado del mundo, pues no sería, realmente no existen porque no las estamos viendo físicamente, ¿verdad? Sabemos de su existencia, pero no hemos viajado, no hemos ido a verlas, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere de que lo que existe, si no se percibe directamente, pues no podemos demostrar su existencia. Cosa que, bueno, de cierta manera, pues no es del todo correcto, ¿verdad? Porque, pues, no por el hecho de que no podamos percibirlos con nuestros sentidos, no quiere decir que no existe, ¿cierto? Entonces, en este sentido, bueno, pues considero que Berkeley eh, le falla, ¿verdad? Le falló ahí esta parte, porque realmente sí existen las cosas, ¿verdad? Los fenómenos, y no por el hecho de que no lo veamos, podamos nosotros decir que no existe. Si otras personas quizás a lo mejor sí lo perciben, ¿verdad? Entonces, para Berkeley, cualquier cosa que se pueda percibir a través de cualquier sentido, el color, el olor, la dureza, es una idea o sensación que no puede existir sin ser percibida. En el caso de Thomas Hobbes, bueno, pues él fue un filósofo más apegado a lo que es la parte política. En el siglo que vivió, pues este filósofo, pues estuvo muy marcado por grandes guerras y estas circunstancias, pues fueron muy decisivas, muy influyentes en el pensamiento de este gran pensador. Por eso es de que escribió varios libros sobre su punto de vista, su visión política y organización de la sociedad. Y en su obra, que es más conocida, llamada Leviatán, pues bueno, él sienta las bases conocidas como la teoría contractualista, eh, que es, podemos decir que es una corriente filosófica que propugna que el origen de la sociedad y el Estado se debe a un contrato entre humanos por el cual pues se acepta una limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen paz, tranquilidad y ventajas sociales. Decía que el hombre necesitaba un contrato social que le permitiese ganar seguridad, que es un acuerdo realizado entre los miembros de un grupo, que se parte de la idea de que todos estos miembros están de acuerdo por voluntad propia con ese contrato social y que admiten la existencia de unas leyes a las cuales pues se van a someter. Que el Estado era como un gigantesco hombre artificial, como un leviatán, por eso ahí su nombre, ¿verdad? Entonces, compuesto por todos los individuos, creado para defender pues al hombre natural, que sin la existencia de este Estado pues estaría condenado a la guerra permanente y que este Estado pues estaba creado por el propio hombre, que no era natural, más bien era artificial como una especie de máquina. Entonces, en base a ese tipo de contrato, pues bueno, él indicaba que en el caso que el gobernante no fuese capaz de proporcionar seguridad a la colectividad, pues todos sus miembros podían considerar roto ese pacto, ¿verdad? Cosa que, bueno, pues también me parece muy interesante su forma de razonar, pero bueno, pues bien sabemos, ¿verdad? Que en algunos casos, pues algunos, sobre todo en la parte política, eh,
muchas veces para muchas sociedades, ¿verdad? Y para un gran colectivo no se cumple lo que han prometido, ¿verdad? Entonces, eh, aquí atendiendo a la parte de la filosofía política de Thomas Hobbes, pues sí es verdad que es ese contrato por el cual, bueno, pues se le ha dado, ¿verdad? Digamos, eh, podemos decir que esa voluntad de parte de la sociedad para que ese individuo que los representa llegue pues a solucionar y apoyar propiamente la misma sociedad, pues tendría, en este caso, si no cumple con ese contrato, pues como cualquier contrato organizacional, ¿verdad? Rescindirlo, ¿verdad? Es decir, no cumpliste, no realizaste tus funciones para las cuales fuiste contratado, te despido, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere Thomas Hobbes. Cosa que, bueno, pues en algunas ocasiones no sucede así, ¿verdad? En la realidad. David Hume, bueno, él fue un filósofo, historiador, economista, quien afirmaba que la única fuente de conocimiento es la experiencia, al mismo tiempo el origen y límite de todo saber. Él intentaba aplicar el método experimental de las ciencias al estudio de la naturaleza humana. Y bueno, pues él pensó que el conocimiento científico estaba muy relacionado con esa naturaleza, que la ciencia que se ocupaba del ser humano constituía el centro de las demás ciencias. Entonces, él se esforzó por crear una ciencia naturalista del hombre que examinara pues la base psicológica de la naturaleza humana, argumentó en contra de la existencia de ideas innatas, postulando que todo el conocimiento humano pues se deriva únicamente de la experiencia, ¿verdad? A lo contrario de Berkeley, ¿verdad? Y por último tenemos lo que es el criticismo. Para esta doctrina, el conocimiento es el que puede ser científicamente comprobado del resto de todo conocimiento que se exprese y que no posea pues las bases suficientes para distinguirse como tal, ¿verdad? No va a ser considerado conocimiento verdadero. Entonces se define a esa corriente filosófica que le va a conceder una importancia superior al conocimiento que posee sus raíces en la investigación, eh, que al conocimiento neto por experiencias o vivencias, en este caso del ser humano. Entonces, aquí su principal exponente es Immanuel Kant. Nos dice que el criticismo no niega que el hombre pueda acceder al conocimiento, a la verdad, pero que considera también necesario que haya un examen muy atento, una justificación racional de la forma en que alcanzamos ese conocimiento. Entonces, es una doctrina que se caracteriza por asumir una actitud crítica, de ahí su nombre, criticismo, y reflexiva ante las afirmaciones de la razón humana, ¿sí? De ahí que se tenga pues esa parte de ser cuestionador, ¿sí? Es por ello que nos dice, bueno, sí, efectivamente, tú puedes a lo mejor acceder al conocimiento vía empírica, ¿verdad? Pero necesitas, para bien de poder validar que ese conocimiento sea válido, ¿verdad? Lo que es la parte del raciocinio, ¿verdad? Para bien de poder entonces hacer esa reflexión en torno pues a ese conocimiento que el ser humano está adquiriendo. Entonces, este personaje, Immanuel Kant, buscó por encima de todo el poder enseñar al ser humano a pensar por sí mismo, a rechazar los dogmas de todo tipo, y no por ello, bueno, negaba la importancia del conocimiento previo. Al contrario, lo consideraba imprescindible como punto de partida. Decía que era el sujeto el que determinaba la realidad, que aun siendo la misma, pues podía ser conocida de forma diferente, dependiendo del sujeto que la conoce, ¿verdad? Porque pues para algunos, como hemos visto, ¿verdad? Si nos vamos a la parte
de la empiria, muchas veces tenemos diferentes versiones porque todos lo percibimos de diferente manera, ¿sí? No podemos decir, ah, no, siempre se va a percibir así. No, todos tenemos diferentes puntos de vista, lo percibimos de manera diferente. Por lo tanto, ese conocimiento, pues obviamente no podemos decir es único, es válido, ¿verdad? Porque tiene muy diversos matices, muy diversas formas de adquirirlo, ¿verdad? Entonces, es aquí que él hace esa unión entre lo que es el conocimiento empírico contra lo que es la parte del el racionalismo, y en donde, bueno, pues trata, ¿verdad?, de unir que sí, efectivamente podemos adquirir conocimientos por de ambas formas, pero bueno, tenemos que someterlo a un juicio para poder entonces determinar si efectivamente ese conocimiento pues es válido, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos, chicas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya andan cansados, ¿no? Sí, Eh, profe, bien. ok. Muy bien. Esta presentación se las voy a compartir por medio de la plataforma. Ahí les voy a compartir este video que se los recomiendo para que conozcan un poco más de este gran filósofo René Descartes, que conozcan un poco más de su vida, de su historia, si es que por ahí en la clase de historia en alguna ocasión no lo llegaron a ver. Y también esta dinámica, que es una serie de preguntas en las cuales ustedes van a poder repasar sobre todo estos conceptos. Acuérdense que esta pues es una dinámica que siempre les comparto para bien de que puedan repasar los conceptos que se han visto. Ustedes pueden acceder ingresando a ese enlace, poniendo la clave, o bien desde su celular ingresar con el código QR, ¿verdad? Esto para que lo hagan de manera individual, ¿vale? Como lo vimos al inicio de la sesión, en esta semana se espera que ustedes estén realizando su participación en el foro número 2. La fecha límite estaba marcada para el 2, pero se extendió para el 3 de marzo. Y lo que tienen que hacer es, en primera instancia, leer el tema, de dónde viene lo que sabemos, del libro de filosofía del autor Costa, editorial Maipú. Las páginas que van a leer son de las 122 a las 130 y este libro lo encuentran disponible en la biblioteca de la universidad para que puedan ustedes dar contestación pues a las preguntas que vimos por ahí que deben de responder, ¿vale? Entonces, si no tienen alguna otra duda, pues hemos llegado al final de nuestra presentación. Espero que, como les comentaba también al inicio, cualquier detalle que tengan, pueden externarlo por medio del apartado de mensajes para bien de poder apoyarlos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues les agradezco mucho que se hayan conectado en este horario. Puede ser en cualquier momento, Abundia. No hay ningún problema. ¿Sí? Esa es una actividad, es una dinámica de repaso. Cuando ustedes tengan tiempo y que hayan visto el material y quieran repasar, ahí pueden ingresar, ¿sí? Les sirve, son ejercicios que les van a ir sirviendo para ir viendo, pues, qué tanto comprendimos del tema, ¿sí? Y pues son actividades que les sirven de repaso, ¿vale? Bueno, pues sí, les comentaba, les agradezco mucho que se hayan podido conectar en este horario. Nos seguimos viendo en plataforma. Y bueno, pues que sigan pasando bonita noche, descansen, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias.